puedo escuchar más. Ninguno. Seguimos con este hasta que deje de visitar. Bueno, ustedes no se acuerdan, su papá sí de repente, ¿no? Cuando ustedes han conversado como seres humanos, ¿okay? Genéticamente el espermatozoide lleva una carga actual de 23 cromosomas, el óvulo 23, ¿no? Se fusiona y un cigoto empieza a duplicarse N veces hasta tener cada uno de nosotros actualmente tiene alrededor de 2 por 10 a la 14 células. Esa de la cuenta son 200 billones. ¿Ok? Durante la vida uno tiene 2 por 10 a la 24 células. ¿No? Porque hay células que todos los días se están moviendo y están otras se están replicando. Todo esto, junto con el medio ambiente, hace que las personas sean lo que somos. ¿No? Hay cuestiones genéticas que determinan nuestra talla, nuestro color, algunas funciones específicas, algunos son más altos, otros más bajos, algunos tenemos tendencia a tener diabetes, otros ataques. El que compraste. Todo eso está. También cuando hay parte externa, la contaminación, nuestra vida, dolorosa, estrés, etcétera, que también tiene un efecto, como llamamos famoso, un efecto epigenético. También hay que saber que muchas de las cosas que nosotros tenemos las estamos heredando de nuestros padres. ¿Okay? Y eso va de generación a generación, ¿no? De las características físicas, pero también ciertas tendencias a enfermedades o si metabolizamos bien ciertos fármacos o no. Eso también lo heredamos, ¿no? Las alergias, etc. El DNA es como un disco duro, donde están alrededor de 20.000 genes que hacen al ser humano. ¿Okay? Y cada uno de estos genes está escrito de una manera, en teoría normal, pero de vez en cuando hay mutaciones. Si hay una mutación en el DNA, es posible que esa mutación, si está en una parte, saben lo que es el exoma, ¿cierto? Que va a ser traducido al final a proteínas. Si hay un error en el DNA, va a llevar hasta la proteína errada, la proteína equivocada. Y ese es nuestro trabajo de hoy día, es ver cómo estos cambios, estas mutaciones producen una enfermedad genética. La herencia, tal como la conocemos, está más centrado en ciertas enfermedades que llamamos monogénicas, que están producidas solamente por un solo gen que es suficiente para dar una enfermedad. Estas enfermedades monogénicas ahora se están reconociendo más bajo el nombre de enfermedades raras. ¿No? ¿Han escuchado en los periódicos, en la radio, en la televisión acerca de las enfermedades raras? ¿No? La niñita mariposa, ¿se acuerdan? La sirenita, el hombre elefante, etcétera, etcétera, todas son enfermedades raras. ¿Okay? ¿Qué es una enfermedad rara? Su nombre indica que tiene poca frecuencia. La frecuencia es máximo una en 2000. ¿Okay? Estas enfermedades raras pueden ser de una en 2000 como enfermedades raras que son comunes. Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que es una en cada 3.500, uno en 5.000 varones.
2.500 personas. Básicamente atacan a los varones. Pero hay enfermedades raras que atacan a una sola persona en la historia. Entonces, son enfermedades ultra raras. Hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras descritas. Enfermedades raras de todos los tipos, pues ceguera, sordera, talla baja, achondroplasia, anemia falciforme, autismo, tejidos, ¿no? La piel, el ojo, los músculos, etcétera, que están asociados. De tal manera que actualmente les digo que están entre 5.000 a 8.000 enfermedades raras. Cuando se suman todas las enfermedades raras, hacen alrededor del 20% de la población. Perdón, 5% de la población. En el mundo se calcula que hay alrededor de 300 millones de personas con enfermedades raras. En Perú se calcula que hay 1,5 millones a 2 millones de personas con enfermedades raras. El 90% de estas personas no sabe que va a fallecer con esas enfermedades. ¿Okay? El 70-80% de estas personas, tienen un problema genético. ¿Okay? El resto son enfermedades raras causadas por algunos fármacos, reacciones de algunas personas, pero el 70-80% tienen origen genético. ¿Está bien o ya demasiado alto? Ahora, entonces ya no lo digo. ¿No? Entonces hay una parte interesante, es que hay sitios donde se concentran algunas familias que tienen enfermedades raras. Nosotros hemos descubierto algunas. Ustedes cuando hagan su según, por favor, tengan los radares abiertos para poder detectar algunas familias donde tienen mayor prevalencia estas enfermedades. Van a ver estos símbolos, las manos de colores, quiere decir que se necesita acción, ¿no? Unidad, solidaridad, diversidad y sobre todo acción comunal, pero los colores distintos indican que hay enfermedades raras de todos los tipos. En 1948 había un doctor, Woodward, que ganó el premio Nobel. Él estudiaba el tifus y la tifoidea, o sea, enfermedades infecciosas. Él decía, los tratamientos tienen que ser rápidos. Tú apenas veas que algo se parece a tifus, hay que atacarlo inmediatamente porque es cuestión de vida y muerte. Y tenía razón, igual con la tifoidea. En esa época no había tantos antibióticos y la gente se moría. Entonces, él decía, si algo se parece a tifus antes que se desarrolle toda la enfermedad, hay que aplicar la cura. O sea, si escuchas galopes, no pienses más, son caballos. ¿Ok? Eso fue en 1948. Pero ahora estamos viendo que existen las enfermedades raras. Hay otra idea. Hay personas que se tratan de una enfermedad durante años, 5, 10, 20 años, y no se le detecta cuál es la enfermedad. Por ahí tienen suerte, hay un especialista que reconoce que es una enfermedad rara y lo puede tratar, o por lo menos con medios paliativos. Entonces, ahora la idea es, si escuchas galopes, sí, pueden ser caballos, pero también piensa, si no funciona con el caballo, piensa que estás trabajando con cebras, ¿no? Y la cebra es el animal simbólico de las enfermedades raras, por eso. ¿Okay? Bueno, también se llaman huérfanas, porque nadie les da pelota, ni la academia, o sea, las universidades no las estudian, la industria farmacéutica no crea
remedio para las enfermedades raras porque el mercado es pequeñito, cada enfermedad rara es pequeña y no conviene económicamente tener a personas, digamos, con estos medicamentos porque saldría muy caro, ¿no? Todo el desarrollo y investigación para estas enfermedades raras encarece los costos. Por ejemplo, actualmente en Perú hay 2 medicamentos de enfermedades raras que cuestan $1 millón por persona por año. ¿Okay? Lo que queremos es que esos costos bajen. Espero que alguno de ustedes en el futuro se dedique a la investigación pueda hacer eso, pero para que vean que son enfermedades de alto costo. Hasta hablamos más de la clase. ¿No? Como les digo, muchos de los pacientes nunca van a saber, o sea, van a fallecer y no van a saber que tienen una enfermedad rara. El diagnóstico casi siempre, como los médicos piensan en caballos, casi siempre son alargados, 2, 3, 5 años, 6 años, ¿no? Y no reciben el tratamiento específico. En un país como el nuestro, donde el sistema de salud no funciona bien, hay exclusión, pero acá la exclusión es mucho mayor, ¿no? Y no solamente es cuestión de salud, sino también de la sociedad. Las personas con enfermedades raras pueden ir al colegio, pueden venir al colegio, tienen que preparar los entornos, los barrios, ¿no? Si una persona ciega vive en un lado, hay que darle las facilidades, ¿no? Para rampas, qué sé yo, semáforos con sonido, etcétera, para que puedan adaptarse. Como les digo, enfermedades raras muy comunes dentro de las enfermedades raras, como Duchenne, el síndrome de Marfan, Fabry, la mucoviscidosis, fibrosis quística también creo que le dicen, ¿okay? Pero hay enfermedades raras, por ejemplo, este es el único niño con esta enfermedad, leucocitación por mutación en el GT4. Es la única persona en la historia que ha tenido esa enfermedad rara. O sea, es uno, es recontra raro. Hay otros ejemplos también. Mutaciones. Hay una lectura normal de los genes. Un cambio en esa lectura sea una letra, 10 letras, 50 letras, todo el gen o todo un cromosoma es una mutación. O sea, tu información genética está cambiando. Para ver algo al microscopio, tú necesitas que tu mutación sea mayor a 2 millones de bases. La mayor parte de enfermedades genéticas, tus mutaciones son cambio de una base o 2 bases o 3 bases nomás, en mayoría, y eso jamás lo vas a ver al microscopio. Entonces tienes que usar otras tecnologías. Ustedes han hecho PCR, ¿no? ¿Saben lo que es PCR? Secuenciación, sí, también. Lo vamos a ver de nuevo en bioquímica, pero básicamente eso no se puede ver al microscopio, ¿ok? Y hay 2 tipos de mutaciones germinales, si es una mutación que se pasa de un individuo hacia sus hijos, a su descendencia, ¿no? Porque la mutación está en las células germinales, hacia el óvulo o hacia los espermatozoides. Una mutación somática ocurre en cualquier otro lado y generalmente puede llevar a degeneración de un tejido o puede llevar a un tumor. ¿Okay? Pero como es somático no va a ser heredado. Es el caso de la mayor parte del cáncer, que son cáncer esporádico. Estos son tipos de mutaciones. Por ejemplo, si esta es la referencia normal, acá esta T, por ejemplo, está cambiando a C, ¿no? Es un cambio de una letra. Una deleción es la pérdida, de acá en este ejemplo, de 2 letras. Una infección al revés a esta referencia, lo que está en rojo se ha metido, ¿no? Acá AAPT, que no tiene nada que ver, eso es una inserción.
Deleción sale, inserción se mete. ¿Ok? Y también vamos a ver, hay repeticiones, han hecho el síndrome del líquido frágil, han hecho Huntington, ¿sí? Ya, esas son las este tipo de enfermedades que vamos a ver más adelante. ¿Ven esto acá? Más pan con aquí sin sal. Son palabras que están escritas con tres letras, como los codones. ¿Se acuerdan los codones? Que lees de 3 en 3. Ya. ¿Qué es mejor? Tener la deleción o inserción de una letra, de 2 letras o de 3 letras. Una letra es menos de 3. ¿No? ¿Ven la lógica? ¿Sí? O sea, acá sacan una letra, acá peor que chino, ¿no? Acá menos, no entiendo, pero acá cuando hay deleción de 3, no dice lo mismo, pero algo se puede entender. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Eso se llama marco de lectura, lo van a ver también, incluso escrito en castellano como frame shift. O sea que cambia la lectura de los codones. ¿Ok? ¿Está claro esto, no es cierto? Más pagos con aquí sin sal. Eso puede ser una pregunta de examen. Más pan con. Bueno, las mutaciones cromosómicas simplemente para acordar. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Ojalá no da las preguntas del examen de este sujeto, porque si no va a bajarse a media promoción. Algunas variaciones, ¿no? Acuérdense que algo que vemos al microscopio es menor de 1 millón de bases. ¿Okay? Hay el síndrome de Down, el síndrome de Patton, Turner, el nódulo del gato, la translocación 822, etcétera, la leucemia mieloide, diferentes tipos de leucemias, ¿no? Que están asociados a cambios cromosómicos. ¿Qué causa el síndrome de Down? Trisomía 21. Eso ya lo sabemos. Pero ver 3 cromosomas me explica todo, me explica por qué los niños con Down tienen esas fases, por qué los niños con Down tienen 50 veces mayor Una no disyunción en la meiosis 1 o meiosis 2. Los niños con Down tienen Así no. mayor propensión a tener cataratas, mayor propensión a tener También hay casos como otras locaciones. problemas de inmunidad. O mosaico. ¿Okay? Un cromosoma 21 además no nos explica nada a nivel molecular. Voy a ver, man, este sujeto por la mano de Pero Dios. cuando vemos qué cosa hay en el cromosoma 21, hay un montón de genes. Este, por ejemplo, APP, es un gen que cuando está mutado causa Alzheimer familiar, Alzheimer en personas de 30 años, de 40 años, ¿okay? De forma dominante. ¿Qué más encontramos en el cromosoma 21? Tenemos genes que tienen que ver con infecciones, ¿no? Hasta los años 50 los niños con Down morían antes de los 20 años porque no había antibióticos. Son propensos a tener infecciones. ¿Okay? Es por eso que ahora con los antibióticos viven mucho más, 50, 60 años. Está el gen del cristalino, les dije que daban cataratas, ¿no? Gen que tiene que ver con la leucemia mieloide. Acá hay una cosa bien interesante. Hay un gen que fue descubierto en moscas. Ponen la mosca en la fruta. A la mosca en la fruta ustedes lo ponen en un laberinto, le ponen comida en medio y la mosca, si es mosca, va rápidamente, va aprendiendo, ¿no? La primera vez se demora, no sé, 5 minutos, la segunda vez 3 minutos, la cuarta vez llega al toque, recontra mosca. Pero hay una mosca, que no es tan mosca, que
Le pones el laberinto y llega en 5 minutos. La 20ª vez llega en 5 minutos. La 500ª vez llega en 5 minutos. Cuando vieron el cerebro de esta mosca, era un cerebro pequeñito, que la llamaron mini brain. Mini brain, ¿no? Cerebrito. Por otro lado, había gente también que trabajaba con ratones y hacía estudios también de laberintos, y había ratones moscas y ratones menos moscas. Los ratones menos moscas vieron que se demoraba varias veces antes de llegar al sitio, y a este ratón, a esta cepa de ratones los llamaron distraídos, single-minded en inglés, SM, los ratones SM. Cuando vieron nuestros genes humanos, también están en ratones, también están en las moscas. Cuando vieron dónde están esos genes dentro de nuestro genoma, en qué cromosoma están justamente en el cromosoma 21. ¿Ok? ¿Está claro esto? O sea, ya tenemos dos genes que tienen que ver con discapacidad intelectual. Uno, el APP, y los genes de migraine y SM. Entonces, ¿qué causa el síndrome de Down? Ya no es suficiente decir 3 cromosomas 21. ¿Okay? Ya tiene una explicación de qué puede o cómo se podría explicar a nivel molecular esta actividad que lleva a una persona con síndrome de Down. Bueno, este es un esquema de las diferentes enfermedades raras que existen. Tenemos el 20% son enfermedades, me parece, cromosómicas, perdón, 7%. Hay autosómicas recesivas, que son todas estas, son la mayoría. Autosómicas dominantes, que son estas de acá, ¿no? Casi un cuarto. Estas son las ligadas al cromosoma X, y hay mitocondriales, hay digénicas, etc. ¿Okay? Pero la mayor parte son enfermedades recesivas, seguidas por las enfermedades recesiva y la dominante. Esta es un ejemplo, es el gen, es la proteína rodopsina. La rodopsina es una familia de proteínas que están asociadas a señales que vienen fuera de la célula. Por ejemplo, la luz, la rodopsina detecta la luz. Pero también, por ejemplo, dentro del oído, aquellas células que detectan la vibración del sonido también son este tipo de proteínas, que son proteínas asociadas a GTPase, así se llama, GCTR, son receptores, y su característica es que tienen 7 entradas en las membranas. ¿Ok? Que están acá en la membrana. Esta es la membrana que es, ¿de qué está hecha? De lípidos y ácidos grasos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si una proteína está metida dentro de la membrana, lo que quiere decir que por lo menos la parte que son vecinas a los ácidos grasos son polares o no polares. Es como el agua y el aceite, ¿no es cierto? Si están metidos en la membrana, los aminoácidos que tienen estas proteínas son no polares. Y los aminoácidos que están en la parte acuosa, digamos en el citoplasma o en el lado de afuera, son más bien polares. ¿Sí? ¿Me creen? Ok. Este es un esquema, el otro fue tridimensional, que está acá.
Este es bidimensional, están los 7 cilindros. ¿Okay? Cada uno de estos puntitos son aminoácidos que han mutado y que cada uno representa una familia que tiene retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria, una ceguera hereditaria. ¿Okay? Estas proteínas, esta por ejemplo es una proteína que cambia de no polar hacia polar. Entonces, si este aminoácido se muta en polar, acá va a haber una distorsión, como el agua y el aceite. Ya no va a tener esa forma de cilindro, acá se va como a abrir. ¿Okay? La mayor parte de proteínas que mutan van a tener una distorsión. Dependiendo, hay mutaciones que son leves, pero mutaciones, por ejemplo, en las enzimas, en el sitio activo de las enzimas es más grave que un aminoácido que está fuera de ese lado. ¿Okay? Acá también estos aminoácidos se han convertido de no polares, como deben ser, a polares, entonces distorsionan la rodopsina. ¿Okay? ¿Por qué es importante hacer esto? La identificación del gen y la identificación de la mutación. Que eso quiere decir que vamos a hacer un diagnóstico molecular. ¿Okay? Uno es que, como vamos a ver, es importante identificar a la enfermedad. No necesariamente es fácil. Nosotros tenemos pacientes que vienen con una enfermedad, le hacemos el análisis genético y se van con otra. No es la que pensaban. ¿Okay? A la familia, entre no saber qué causa la enfermedad y saber, aunque sea algo duro, identificar una mutación, pero ellos saben qué es lo que está causando la enfermedad. Para las familias que tienen una enfermedad rara es muy duro que no se sepa qué está causando la condición que tiene su hijo, su sobrino, ¿no? Una cosa importante es que muchas de estas enfermedades son progresivas, como vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, si tú puedes detectar la enfermedad en sus estadios más tempranos, es posible, o de repente algún tratamiento farmacéutico, o de repente algunos tratos paliativos, correcciones quirúrgicas, etcétera, que puedes hacer para mejorar la calidad de vida de estos niños. Bueno, ahora muchas enfermedades raras, todavía muy pocas, pero algunas se están tratando de hacer terapia génica, o sea, la corrección, ¿no?, de las mutaciones, tanto en los genes mismos como algunas proteínas, ¿no? Por ejemplo, hay estas enfermedades que se llaman mucopolisacaridosis, ¿okay? Y venden estas enzimas, ¿no?, para que se inyecten a las personas. Así como hacen con la insulina, también hacen con estas enzimas, ¿no?, diferentes enfermedades, la enfermedad de Fabry y otras mucopolisacaridosis. Si tú detectas el gen y la mutación, es posible que veas si el hermanito que todavía no tiene la edad para presentar síntomas puede presentar la enfermedad. ¿Okay? Portativa, si es portadora, etc. Eso se extiende a la familia. Por supuesto, hacer consejo genético, y ahora hay la capacidad incluso de detectar la mutación en embriones antes de trasplantarlos, ¿no?, en esta clínica de fertilización in vitro. O sea que puedes escoger el embrión que no tiene la mutación. ¿Okay?
Bueno, les dije el diagnóstico preciso, el tratamiento con tiempo, ¿no? La prevención familiar, como hemos visto, y actualmente en Perú se hace el tamizaje neonatal en algunos, me parece, hospitales públicos. Son 5 enfermedades que se hacen, pero no estoy seguro que las 5 enfermedades sean las enfermedades raras más frecuentes en Perú. Eso está pensado como para otros países, pero esto Descansa en paz, Genes. hay que corregir. Es un tema tan ¿No? bonito. Hasta ahora el Ministerio de Salud reconoce 500 enfermedades raras, como les dije, hay 7.000. Muchas de las enfermedades raras que nosotros encontramos con los pacientes que trabajamos no están registradas en el Ministerio de Salud. Eso no quiere decir que no existan, sino que no los han puesto en su lista. Bueno, esto también es un poco lo pasamos. Ay, Dios mío. ¿Han hecho esto antes? Pedigrí, ya. El hombre es cuadradito o rotito. Me tienes que estar jodiendo. Quiero llorar. Si es oscuro, es porque tiene la enfermedad. Descansa en paz, Genes de la familia. Fuiste un tema muy bonito. Hay consanguinidad. Y muchas veces, si por ejemplo hay un aborto o un nacimiento de un tío lejano que murió al nacer, no se sabe si es tío o tía, se pone un rombo. ¿Okay? Entonces, pero paso. ¿En qué curso lo han visto? Este mismo, llegué tarde. ¿Todo lo que les he dicho también lo han visto en el curso? Ah, ya. Por fin. Dije que es fácil. Bueno, ya han visto lo que es autosómico dominante, ¿no? El sexo puede ser hombre o mujer. Está en todas las generaciones. Casi siempre. Porque hay enfermedades que no se expresan de la misma manera en diferentes individuos, pero básicamente es el típico autosómico dominante. ¿No? Basta un alelo que pasa de generación en generación. ¿No? Tienen Huntington, la enfermedad de Marfan, por ejemplo, que son las más típicas, las más comunes. Dominante, y esto es recesivo. En recesivo tenemos condiciones que aparecen esporádicamente. O sea, no se sabe, de la nada aparecen en una familia 2 hermanos afectados y no ha habido antecedentes en la familia. Nosotros trabajamos ceguera, trabajamos enfermedades neuromusculares, epidermolisis bullosa. ¿Conocen qué es la epidermolisis bullosa? Los niños mariposa. A los niños que se les sale la piel hay formas dominantes y formas recesivas. Entonces, nosotros cuando preguntamos, señora, ¿de dónde viene usted? De tal sitio. ¿De dónde viene su papá, su mamá? ¿De dónde viene su abuelito materno, su abuelito paterno, etcétera, etcétera? O sea, vamos trazando las generaciones. Ya, ahora dígame de su esposo. ¿Dónde nació el papá de su esposo? ¿Dónde nació su mamá? Y así hacemos el cuestionario, si ustedes quieren, de las diferentes generaciones. A veces nos toca que los tatarabuelos son primos o son hermanos en un mismo pueblo. O a veces nos toca, o sea, preguntamos no solamente quiénes son, sino también si nos pueden decir el distrito, ¿okay? Si nos pueden decir la provincia de donde vienen. Y muchas veces se ve que los ancestros, tanto del papá como de la mamá,
vienen del mismo distrito, ¿no? Incluso, miren, preguntamos a la familia y el señor, ¿de dónde es usted? De Lima. ¿Y usted, señor, de dónde es? De Lima. Son de Lima, ok. Lima es grande, ¿no? Que sean cosanguíneos no te dice nada. Pero si tú me dices, el papá de mi esposo viene de un pueblito en Andahuaylas, y por mi parte mi tatarabuelo también es de Andahuaylas. Entonces eso ya te da una idea, ¿no? Y eso lo vemos frecuentemente en la consulta. ¿Okay? Entonces aparece así de la nada, pero aparecen de diferentes sexos afectados, no tienen una preferencia de género, ¿no? Y que, como les digo, están probablemente, ni siquiera saben que están emparentados. Porque vienen, incluso se conocen acá en Lima, pero se conocen en el club del pueblito que está en Lima, ¿no? Entonces, ocurre. Hay enfermedades, la mucoviscidosis, ustedes no saben qué es, yo sí. Es la llamada fibrosis quística. Mal llamada fibrosis quística porque su nombre en castellano es mucoviscidosis. El síndrome de Usher es una enfermedad que es sordo-ceguera. ¿Okay? Es típica es una enfermedad recesiva. Amaurosis es nacer ciego o tener ceguera casi de nacimiento, eso es amaurosis. ¿No? Hay niñitos, no sé si ustedes han visto, que no tienen ojitos, o sea, a veces incluso, o personas ya mayores, los cuales sus ojos casi desaparecen. ¿No? Son probablemente personas que han tenido amaurosis desde nacimiento. ¿No? Es una enfermedad recesiva. Ligada al X, han hecho también, ¿no? Afecta a varones y pasa a través de portadoras, aparentemente sanas. ¿Okay? Pero no siempre, está ahora hablando pero, de recesiva, ¿no? Porque recesiva es la que tiene portadores. Las mujeres Supongo. le va mejor que a los hombres en este caso. Mamá, hija, ¿No? sí, recesiva. Enseñaron, pero un poco más. Es lo mismo, pero con el cromosoma X. Siempre Y más están largo. afectados varones. Y, señor, la hija de un afectado siempre es portadora. Ok, es dominante, es recesiva. Sí. Y la mamá de un afectado, Explícate bien. evidentemente, siempre es portadora. ¿Okay? ¿Por qué la hija de un afectado es portadora? Porque los varones tenemos un solo cromosoma X y pasamos a la hija el único cromosoma X que tenemos. ¿Okay? Más bien, los varones, hijos varones de una persona afectada no les pasa nada porque evidentemente no están recibiendo el cromosoma X, ¿no? Ellos han recibido el cromosoma Y. Y es lo que dice saltas generaciones, ¿no? A veces se ve el abuelo afectado. A través de hijas aparece un nieto que tiene la enfermedad. ¿No? Y hay la distofia muscular de Duchenne que hemos visto, la ceguera a colores, la hemofilia, el factor de coagulación 8 y 9 que es el cromosoma X. Creo que no falta mucho Y todavía. hay diferentes Es una clase corta, ¿no? Técnicamente sí es corta. Bueno, la doctora Dina la hace saber corta, Bueno, pero... este es un... Sí, es casi es técnicamente igual. Ay, Dina. ¿Qué? Dina Torres. Dina Torres, que es su profesora, creo. ¿Quién te enseñó? Y este es otro tipo de Gamboa. herencia que no tiene No, que está ver bien, con es buena los gente. cromosomas Pensé que iba a ser más gritona, pero bueno, bien tranquila. Me enseñó Dina. normales, sino este es el cromosoma mitocondrial. Qué suerte tiene. ¿Ok? Nosotros recibimos el DNA mitocondrial solamente del óvulo. La mamá, ¿Ok? Esta es la herencia matrilineal.
¿ok? Tiene una forma de herencia, ustedes lo ven, pasa de generación a generación, pero solamente pasa a través de una mujer. No confundan con el cromosoma X, sino por el hecho que está en el óvulo. ¿Ok? Y está en las mitocondrias, evidentemente, qué tejidos van a ser más afectados. Son tejidos que utilizan mayor energía, músculo, visión, ¿no? Las neuronas, diferentes tipos que tú usas como fuente de energía, ¿no? Una cosa interesante es la llamada heteroplasma. ¿Ya han hecho esto? ¿Heteroplasmia? Bueno, no es fácil de ver. Algo muy mejor para explicar. Heteroplasma, ¿qué es heteroplasma? Hetero es diferente. ¿Ok? Las personas en realidad que tienen una mutación no son 100%, todas las células por sus mitocondrias, el 100% de las mitocondrias, no todas tienen la mutación. No podrían porque si no, esas células se mueren. Entonces, heteroplasmia quiere decir que algunas tienen, no sé, 10% de mitocondrias mutadas, otras células tienen 20%, otras células 30% y así, y otras células 70%. ¿Dónde, en qué tipo celular y en qué individuo le toca, no sé, la mayor parte de mitocondrias mutadas, esa persona va a ser más afectada, ¿no? Una persona puede tener 70% y tener una enfermedad grave, y su hermano tiene 20% y pasa peor. ¿Ok? ¿Está claro esto? O sea, yo no tengo todas mis mitocondrias iguales, dependiendo de cómo se distribuyen, vamos a tener diferentes porcentajes. Hay enfermedades que tienen que ver con cegueras, tienen que ver con problemas musculares, ¿no? Cerebrovasculares, etc. Por supuesto, también hay algunos genes que forman a la mitocondria que están en el núcleo, pero los más conocidos son aquellos que están acá, son 13 genes que están en el DNA mitocondrial. Bueno, para decirles, si alguno de ustedes se anima de acá a lo que vamos a estar en segundo, primero. Segundo, ¿no? Entonces ya tenemos estudiantes que están haciendo tesis ahí en el laboratorio, estamos equipados, y vamos a hablar acerca de, por ejemplo, esta es una familia, una mamá y 3 hijos. ¿Cuántos hijos son? En este caso es una ceguera hereditaria. ¿Cuántos hijos ligados al cromosoma X? ¿Cuántos hijos son ciegos? 2. ¿Cuántos son sanos? 1. ¿Saben lo que es PCR, no es cierto? Ya. Hemos hecho un PCR a un gen que se llama RPGR. Y acá vemos, la mamá tiene, ¿ven 2 bandas distintas? ¿Ven diferente tamaño acá? La mamá ¿cuántos cromosomas X tiene? Y los chicos, 1, ok. Un hijo ciego tiene este tamaño, el otro hijo ciego este tamaño, y su hijo normal, de visión normal, este tamaño. Ahí están los alelos. ¿Se ve? Entonces, después se ha hecho a los primos de estos chiquitos, bueno, estos son jóvenes, y se ha visto que algunos de ellos también tienen la mutación, pero todavía ven. ¿Okay? Esto ha sido con PCR, esta es una forma de hacer diagnóstico genético.
¿Qué es RPGR? ¿Qué es una molécula? ¿Ustedes saben lo que son los conos y bastones? ¿Sí? ¿No? Ya, pues de la retina, ¿no es cierto? Acá la rodopsina está en esta parte de acá. Acá está en este esquema. Y para que la rodopsina llegue acá, ustedes saben que las células producen proteínas en el retículo endoplásmico y que el Golgi es el que lleva las proteínas a otro lado, ¿no es cierto? Entonces de ahí ustedes necesitan colocar la rodopsina en este lado. Hay una mototaxis molecular que se llama RPGR, que está en amarillo, ¿okay? Que lleva del Golgi hacia las crestas de los bastones y de los conos. ¿Okay? Si esa proteína, si mi mototaxi no funciona, no voy a tener rodopsina en este lado y voy a tener apoptosis y muerte celular y se me va a morir mi retina. Voy a tener retinitis pigmentosa. ¿Ok? ¿Está claro eso? O sea, una mutación en mi mototaxi me produce retinitis pigmentosa por RPGR. ¿Ok? Este es un estudio que hicimos en la Sierra de Lima. ¿Han escuchado? ¿Conocen Churín? Churín, al camino, pasan por Sayán. Sayán, pasando unos 10 minutos, hay una subida hacia la sierra. Hay un pueblito que se llama Parán, a 2 horas de Sayán. Y ahí hay una cantidad alta, o sea, es un enclave de ceguera. ¿Okay? Acá le estamos preguntando dónde viene tu mamá, tu papá, tu abuelo, de dónde viene, etc. Hemos ido con gente del INO, Instituto Nacional de Oftalmología, para ver el fondo de ojo. Y acá hay niñitos que a partir de las 5 o 6 de la tarde ya no quieren jugar con el resto. Viven bueno, este lado es parte andina, y empieza a oscurecerse a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, hay un síntoma de la retinitis pigmentosa que se llama ceguera nocturna. ¿Okay? Esta ceguera nocturna ocurre, nosotros lo vemos bien, pero por ejemplo, es de día. Estamos fuera del auditorio y entramos al auditorio, la persona que tiene ceguera nocturna no va a ver nada. Nosotros lo que vemos bien, vamos a ver la luz, ¿no? De repente va a ser evidentemente más tenue que lo que hemos visto afuera, pero las personas con ceguera nocturna no ven nada. ¿Okay? Y esto comienza desde niños. Entonces los niños, imagínense a los niños jugando trompo o jugando bolitas. Bacán, hasta las 4 yo puedo jugar y puedo ganar, pero a partir de las 4:30 ya empiezo a perder, ¿no? Entonces no juego. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este pueblo hemos hecho, miren nuestro pedigrí. No sé si se ve. ¿Quiénes están afectados? ¿Son hombres o mujeres? Casi todos son cuadrados. Hombres. Sí, son hombres en su mayor parte. ¿Okay? Prácticamente hablando, Todos son hombres. Este sigue siendo el gen RPGR, que está en el cromosoma X. puede ser un genealógico, tiene el tatarabuelo. Sí. Acá hay dos redonditos. ¿Okay? Acá no está el papá, no, este es cuadrado, este es cuadrado. Este de acá. Ey, manifiesta un árbol genealógico. Hay dos mujeres ciegas, pero para mala suerte
es ciego y su abuelo materno también es ciego. ¿Sí? Sí, en algunos minutos. ¿Qué cosa? Pero él va a venir, él está acá. ¿Tú lo vas a hacer? A la Yo tengo que asistencia. hacerlo, ya, faltan 3 minutos. Asistencia, creo. Igual, La asistencia. esta votación A la es mitad de la clase, RPGR. ¿Ok? En este caso, en los peruanos, en esta familia de Sayán, es la deleción, todo esto que está en rojo, esta es la secuencia normal, y a las personas de Parán les falta 11 letras. ¿Ok? No es múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces, esto va a tener problemas y estas células se van a auto eliminar. ¿Me queda un minuto más? Ya. Este es otro sitio. Esto es en Huánuco. Este es el tipo de enfermedad que les digo que aparece así en familias, esporádicamente, entre comillas, 2, 3 personas. Este también otro tipo de ceguera. La enfermedad es la misma, repentismo y cosas, pero causada por cosas. Acá hay afectados hombres y mujeres. O sea, que es autosómico, ¿no es cierto? Solamente si aparece esporádico y así 2, 3 personas, es al genetista, así al ojo, lo puede ver, es autosómico recesivo. ¿Ok? Y lo que hemos visto es el gen, una deleción de una letra acá, 2 letras, deleción de C y T. ¿Ok? Y está en el gen CRB1. Este gen CRB1 es la responsable que los bastones y los conos tengan esta forma como una copa parada, ¿no? Cuando este gen no funciona, esta copa se revierte. O sea, este gen mantiene a la copa parada, por ponerla de alguna manera. Cuando no existe este gen, esta copa se cae. ¿Ok? El doctor Kobayashi está acá, justamente en punto, no antes todavía. Va a dictar.